Trabajo en una sala de autopsias desde hace varios años. Es trabajo difícil, no solo por lo escabroso que es tener que estar tratando constantemente con la muerte, sino porque en repetidas ocasiones sufrimos de cierta discriminación. Esto gracias a las series de televisión que transmiten una imagen un poco distorsionada de aquellos que trabajamos en esto. Algunas personas me han preguntado si es cierto que guardamos corazones de niños en un frasco. Esto es totalmente falso. No podemos quedarnos con nada, a menos que sirva para investigación de estudio y se tenga la autorización para hacerlo. Les aseguro que es mucho más diferente a lo que te muestran en los programas sobre medicina forense. Tenemos que lidiar con muchas cosas. En mi caso, puedo soportar casi todo, excepto el olor que desprenden los estómagos de los cuerpos cuando mantienen algo de vómito dentro de ellos. Otra cosa de lo que les puedo asegurar es que muchas veces los cuerpos se ven envueltos en un misterio más allá de nuestra comprensión. No son pocas las veces en que he visto el fantasma de las personas. Incluso los he escuchado hablar, y esto es raro, sobre todo si el cadáver se encuentra ya muy descompuesto. Quizás muchas personas piensen que estoy exagerando, pero les puedo asegurar que hay cosas a las que nunca se acostumbra, como es el caso que estoy por relatarles. Antes de proseguir, quiero aclarar que soy patólogo, alguien encargado de investigar las muertes en extrañas circunstancias. Podrían imaginarse qué tipo de cuerpos llegan a mí. Me tocó que llevaran el cuerpo de una mujer embarazada. La sala de autopsias en la que trabajo es muy pequeña. Contamos con una sola plancha para cadáveres y se encuentra alejada de los compartimientos donde refrigeramos los cuerpos. Hay dos puertas, una doble que lleva al pasillo en dirección a la parte alta del hospital y existe otra puerta que da ingreso a los refrigeradores. En esa ocasión, que estaba realizando la necropsia del cuerpo de la mujer embarazada, estaba casi sola, al menos en esa área del edificio, pues en los pasillos me había encontrado a una afanadora y al vigilante. Estos empleados no suelen pasar por la morgue a menos que se les requiera, y la única manera en que pueden ingresar es por la puerta doble. Les digo esto para que quede claro que no existía manera en que estuviera alguien más allí dentro conmigo, solo yo y los cuerpos, con la historia de muerte dentro de ellos. Comencé a trabajar con el cadáver de la mujer embarazada. Suelo concentrarme muy bien en mi trabajo. Sin embargo, en esa ocasión, por una extraña razón, no lograba hacerlo. Involuntariamente miraba en dirección a los refrigeradores. De repente comencé a experimentar una sensación terrible de vacío, como si el pequeño cuarto fuera enorme. Poco a poco la sensación fue incrementándose, hasta transformarse en vértigo. Fue tan fuerte mi malestar que terminé tirada en el piso, con la mirada puesta en la entrada de los refrigeradores. Pronto la vista se me puso en negro y perdí la conciencia. Cuando volví a estar consciente, escuché unos ruidos muy extraños provenientes de los refrigeradores. Tardé algo de tiempo en caer en cuenta sobre lo que me acababa de ocurrir, pero los sonidos en los refrigeradores me pusieron en un estado de alerta. Me puse en pie, todavía mareada, y me dirigí a la puerta. La puerta de ingreso a los refrigeradores cuentan con unas pequeñas ventanas redondeadas. Antes de abrir, me acerqué y miré por la ventana. Las luces dentro titilaban, lo que era algo raro, pues, en caso de que hubiera una falla de energía, inmediatamente se encenderían los bancos de energía. Y si ésta se agotaba, le tocaría el turno de encenderse a los generadores o gasolina. Entre lapsos de luz noté 3 figuras extrañas dentro. Parecían moverse de una manera antinatural
No les encontré forma de manera inmediata, pero después de verlas en más detalle, parecían como si varios fetos de un color mármol se pusieran de pie y corrieran de un lado a otro. Me retiré de la ventana, pensando en que estaba alucinando, pero no había manera en que esto fuera posible. No tenía a la mano algún químico que me hubiera provocado el desmayo o la alucinación. Así que decidí tomarme un descanso. Salí al pasillo. Me retiré el uniforme y me dirigí al patio. Mientras me fumaba un cigarrillo, sentada en una banca, el guardia en turno se acercó a mí. De inmediato me sacó plática. Sentí que el tipo me coqueteaba. Aprovechándome de esto, le pedí que me acompañara de vuelta a la sala de autopsias. Obviamente no le platiqué lo que me acababa de pasar. Llegando a la sala, le pedí que me siguiera a la sala de refrigeradores. Le dije que las luces estaban fallando y por eso le pedí que me acompañara. Le di un traje de bioseguridad e ingresó a la sala de refrigeradores. Por fortuna, las luces ya no tintineaban. Yo no quise meterme, solo me quedé mirando al guardia a través de la ventana. Lo perdí de vista solo un segundo, cuando de repente escuché gritar. Sé que pensarán que soy mala persona, pero cuando el hombre gritó, corrió enseguida hacia la puerta donde estaba yo mirando por la ventana nuevamente. Le impedí entrar, pues justo detrás de él vi nuevamente esos fetos danzantes. De alguna manera se habían fusionado y parecían estar cosidos por el abdomen. Sus cabezas se encontraban una frente a la otra. La criatura producía un sonido chillante, parecía quejarse. Sentía muchísimo miedo, a tal punto que mi única reacción fue la de sellar la puerta. No deseaba que aquella cosa horrenda escapara. El guardia comenzó a llorar y a rogarme que lo dejara entrar. Entonces vi que esa maldita cosa ya no estaba detrás de él. Así que lo dejé salir. El hombre me miró con una expresión de odio. No me dirigió la palabra. Se quitó el traje y se fue. Yo me sentía una persona horrible. Devolví el cadáver con el que estaba trabajando a los refrigeradores, intentando no mirar hacia otro lado que no fuera el compartimiento de donde lo extraje. A mi espalda escuchaba los chillidos. Intentaba ignorarlos, pero no lo lograba, así que comencé a rezar. Sentía a aquella criatura a mis espaldas. Abrí la puerta intentando no mirar hacia atrás, pero cuando tuve que atorar el cerrojo de seguridad, no pude evitar mirar por las ventanillas. Allí seguía esa horrible criatura y detrás noté otra sombra que se acercó poco a poco hasta hacerse visible. Era una mujer embarazada, muy parecida a la que acababa de guardar, solo que su color de piel era distinto. Realmente nunca he visto un cadáver que presentara ese tono de piel. Incluso toda su carne era demasiado extraña. Me quedé parada como si estuviera hipnotizada. Lo mismo ocurrió con la aparición. Solo quedó allí, mirándome a través de la ventana. Sus ojos sin pupilas estaban fijos en mí. Sentí como si aquella aparición me quisiera decir algo. Aún sin articular palabra alguna, no sé cómo explicarlo, algo en ese espectro me contaba una historia. De un momento a otro aquella aparición desapareció. Una vez que pude salir de mi estado de hipnotismo, caí en cuenta de que debía haber salido desde hace hora y media. Después de esa experiencia, no pude continuar con ese cuerpo. Hablé con el director de mi área pidiéndole que le diera el caso a alguien más. El director no pudo negarse y aunque me preguntó sobre el por qué deseaba dejar ese caso, no quise contarle la historia. Solo le dije que no podía con ese cuerpo. No volví a ver al guardia de seguridad. Supongo que quedó tan espantado que no le quedaron ganas de volver a acercarse a un lugar como este. Yo he experimentado más casos, pero nada se compara a la aparición de la mujer y el feto. ¿Quién sabe qué querrían decirme?
Sinceramente, prefiero quedarme con la duda. Espero que mi historia les haya gustado. Aquella tarde, mientras el sol se despedía lentamente en el horizonte, me encontraba luchando por mantener la concentración en el ensayo que debía entregar al día siguiente en la universidad. El tema era complejo y requería de un análisis profundo, pero mi mente no dejaba de divagar. Sinceramente, mi carrera no me apasionaba tanto como pensé en un principio, pero estaba atrapado en esa realidad y tenía que vivir con ella. Lo bueno es que ya solo me faltaba un año. A menudo me encontraba sumergido en pensamientos sobre otras carreras que en retrospectiva me hubieran convenido estudiar. Pero ya era tarde. Había tomado una decisión equivocada y era momento de afrontar las consecuencias. Las ciencias forenses merecen un gran respeto y mucho más que eso, requieren ser de estómago fuerte, pues no es cualquier cosa lidiar con los desafíos y situaciones que se presentan en ese campo. La muerte, como tema central en muchas investigaciones forenses, siempre me han parecido un asunto fascinante, enigmático e inexplorado, porque no sabemos realmente qué pasa después de que dejamos este plano terrenal. Aunque diversas culturas y religiones ofrecen sus propias interpretaciones, nadie ha regresado del más allá para darnos una respuesta definitiva. En momentos de introspección, a veces pensaba que la muerte sería como estar soñando, un estado en el que, dependiendo de tu comportamiento en vida, podrías encontrarte atrapado en una pesadilla interminable o disfrutar de un sueño reparador y lleno de felicidad. En otras ocasiones, mi imaginación me llevaba a considerar la posibilidad de que la muerte fuera en realidad una puerta a otra dimensión, en la que todos los fallecidos estuvieran viviendo una nueva vida, quizás incluso con nuevos recuerdos y experiencias por descubrir. Lo cierto es que nadie sabe qué sucede después de la muerte, pero es inevitable que algún día todos nosotros lo descubriremos en primera persona. Y mientras esos pensamientos me asaltaban, me di cuenta de que quizás, a pesar de no ser la carrera de mis sueños, las ciencias forenses me brindaban una oportunidad única para explorar ese misterio eterno que nos envuelve a todos, la muerte. Y bueno, finalmente intenté concentrarme intensamente para escribir el ensayo que tenía pendiente. Mientras las horas pasaban, las sombras se alargaban lentamente hasta que, por fin, la oscuridad de la noche cayó sobre mi habitación. Fue entonces cuando logré poner el punto final a mi arduo trabajo. Mis ojos se sentían pesados, como si llevaran el peso de 1000 montañas, y mi mente estaba nublada por el agotamiento que me consumía. Decidí que era hora de rendirme al sueño y recuperar mis energías. Me levanté de mi escritorio, que estaba cubierto de papeles, libros y tazas de café vacías, y me dirigí a mi habitación. Vivía solo en la ciudad, lejos de mi hogar, en un pequeño pueblo en Michoacán. Ya que había decidido mudarme para poder estudiar en la universidad, esta decisión había sido difícil, pero necesaria para cumplir mis objetivos académicos y profesionales. La soledad, sin embargo, era una compañía incómoda y desgastante.
A menudo extrañaba a mi hermano, con quien había compartido toda mi vida y con quien pasaba las noches jugando videojuegos hasta altas horas de la madrugada. A pesar de la nostalgia y la tristeza, sabía que mi sacrificio valdría la pena en algún momento, cuando pudiera volver a casa con orgullo y mostrarles a todos los resultados de mi esfuerzo. En mi departamento las noches eran especialmente difíciles. El miedo me acechaba en las sombras, aunque nunca antes había sido una persona temerosa. La oscuridad parecía más profunda y amenazante cuando estaba solo, y las tardes adoptaban un sabor rancio, como si estuviera atrapado en una película de terror interminable. Esa noche, después de terminar el ensayo, me acosté en mi cama, sintiendo cómo las sábanas frías acariciaban mi piel cansada. Mis ojos se cerraron automáticamente, como si tuvieran vida propia, ansiosos por escapar del agotamiento. Sin embargo, en muchas ocasiones, el cansancio extremo me llevaba a experimentar la parálisis del sueño, una aterradora condición en la que mi mente despertaba, pero mi cuerpo permanecía inmóvil, prisionero de mis peores pesadillas. Esas noches eran las más pesadas para mí. Una tortura que me sumía en un abismo de miedo y desesperación. Pero esa noche esperaba que el sueño reparador pudiera abrazarme y alejarme de la oscuridad que me rodeaba, pero no fue así. Unos minutos después de cerrar los ojos para intentar conciliar el sueño, comencé a sentir una presión abrumadora en mi cuerpo. Era una sensación inexplicable, como si alguien hubiera decidido posarse sobre mí, impidiéndome cualquier movimiento. Aterrorizado intenté gritar, pero mi voz se ahogaba en mi garganta, como si estuviera siendo silenciada por algo totalmente desconocido. Mi mente comenzó a inundarse de imágenes grotescas y horribles, como si un torrente de pensamientos oscuros y retorcidos se hubieran apoderado de mi mente. Veía cuerpos en descomposición, escuchaba risas demoníacas y visiones perturbadoras me acosaban sin cesar, haciendo que mi terror se intensificara aún más. Con gran esfuerzo abrí los ojos lentamente y descubrí que no había nada frente a mí. Todo estaba oscuro y silencioso, como si la habitación se hubiera tragado toda la vida. Decidí tomar unas cuantas respiraciones profundas y tratar de calmarme, repitiéndome mentalmente que todo aquello no era más que un episodio pasajero. Poco a poco la opresión y el miedo fueron cediendo hasta que finalmente pude conciliar el sueño. La fatiga y el agotamiento terminaron por vencer el miedo, permitiéndome dormir en paz. A la mañana siguiente me dirigí a la escuela sintiéndome exhausto, pero aliviado. Para mi sorpresa, obtuve una calificación de 10 en el trabajo que me había costado demasiado. Después de la escuela, fui a ayudar a mi amigo Pablo, que trabaja en una tienda de ropa para hombres. Él se había sentido mal aquel día, así que decidí cubrirlo en su turno de trabajo. No era mucho tiempo, solo unas horas. Y además los dueños me ofrecieron comida en la tienda y luego me dieron las llaves y se fueron. Atendí a varios clientes sin problema, pero cuando llegó la hora de cerrar, me dispuse a limpiar el suelo mientras escuchaba un programa de radio en el que un brujo aconsejaba a personas con mala suerte. Fue entonces cuando noté la presencia de una mariposa negra de tamaño gigantesco posada en el techo. Mi abuela, una mujer muy supersticiosa, siempre nos había advertido que las mariposas negras eran presagios de desgracias, anunciando la llegada de eventos desagradables e incluso la muerte de algún ser cercano. Aunque yo no era alguien creyente en esas cosas, aquel recuerdo hizo que el miedo recorriera mi pecho, temiendo que algo malo pudiera ocurrir. Mientras me debatía entre el miedo y la incredulidad, la mariposa comenzó a volar por toda la tienda, como si quisiera asegurarse de que yo no ignorara su presencia. Para grabar la situación, la música que sonaba en el programa de radio parecía sincronizarse de alguna manera con el vuelo errático de la mariposa, aumentando la atmósfera de terror que se había apoderado del lugar. No podía evitar sentir que algo muy raro estaba ocurriendo, como
algo malvado estuviera manipulando el entorno a su antojo. Con el corazón palpitando en mi pecho, decidí enfrentar mi miedo y tratar de atrapar o ahuyentar a la mariposa negra. Así que tomé una escoba y me armé de valor, pero cada vez que intentaba acercarme a ella, la mariposa esquivaba mis embestidas como si estuviera burlándose de mí. Mientras la perseguía por la tienda, la música de la radio se volvía cada vez más tétrica, alimentando mi terror. Finalmente, después de una angustiosa persecución, logré atrapar a la mariposa negra entre las cerdas de la escoba y la arrojé violentamente fuera de la tienda. Sin embargo, en lugar de huir, la mariposa simplemente se posó en la ventana, como si me estuviera advirtiendo de que su presencia no era algo que pudiera evadir tan fácilmente. Cerré la tienda con prisa, asegurándome de cerrar con llave todas las puertas, mientras la mariposa negra continuaba afuera. Aquella noche me costó conciliar el sueño, atormentado por las imágenes de la mariposa y el recuerdo de la opresión que había sentido la noche anterior. A pesar de mis intentos por ignorar esos eventos y convencerme de que eran simples coincidencias, no podía negar la sensación de que algo malo estaba por suceder. Al día siguiente le entregué las llaves a Pablo, pero opté por no mencionarle el extraño episodio de la mariposa que había presenciado la noche anterior. Sabía que de hacerlo, Pablo seguramente se burlaría de mí, restándome importancia a lo que había vivido. Además, no podía descartar la posibilidad de que todo hubiera sido producto de mi imaginación, quizás debido a mi cansancio o al estrés acumulado. Tal vez había exagerado todo y no tenía sentido preocuparse. Pablo y yo teníamos un profesor llamado Sergio, quien gracias a nuestras excelentes calificaciones y al empeño que demostrábamos en su materia, Sergio solía invitarnos a realizar prácticas en la morgue, que estaba al lado del panteón municipal, donde él trabajaba. A nosotros nos interesaba mucho aprovechar esa oportunidad, ya que nos permitía adquirir más experiencia en nuestra área de estudio y, por lo tanto, mejorar nuestras habilidades. Así que cada vez que nos llamaba para pedirnos ayuda en la morgue, no dudábamos en acudir. Cabe mencionar que Pablo y otros compañeros de nuestra facultad solíamos salir de fiesta juntos durante los primeros años de nuestra formación académica. Cuando la madrugada llegaba y la fiesta acababa, en lugar de regresar a nuestras respectivas casas, nos dirigíamos al panteón municipal. Por algún motivo, ese lugar no contaba con vigilancia, estaba cerrado al público, lo que nos permitía acceder libremente. Nos encantaba la idea de ponernos a prueba y asustarnos recorriendo los lúgubres pasillos del panteón, compartiendo historias de terror y desafiándonos a enfrentar nuestros miedos. Sin embargo, con el tiempo, la carga académica fue incrementándose y la escuela comenzó a exigirnos cada vez más los exámenes, las investigaciones, los proyectos y demás actividades relacionadas con nuestra formación empezaron a ocupar gran parte de nuestro tiempo libre. Ante esta situación, nos vimos en la necesidad de abandonar nuestras visitas nocturnas al panteón municipal y concentrarnos en nuestras responsabilidades académicas. De este modo, nuestras escapadas al panteón se convirtieron en algo que recordábamos cuando íbamos a ayudar al maestro en la morgue. Esa tarde el teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era el profesor Sergio, quien con una voz profunda me pidió que por favor fuera a ayudarlo en la morgue. Unas horas más tarde, me informó que llevaría un cuerpo y que ya le habían avisado a Pablo. A pesar de sentirme cansado después de un largo día, acepté ir. Decidí cenar algo rápido y ligero para no sentirme pesado durante la labor en la morgue. Tras la cena me di un baño relajante y me cambié la ropa a una más cómoda, preparándome mentalmente para lo que me esperaba. Mientras me dirigía al lugar, la luna se asomaba en el cielo, iluminando mi camino con su luz. Al llegar me encontré con Pablo, quien había llegado casi al mismo tiempo que yo. Juntos nos detuvimos un momento frente al cementerio y no pudimos evitar recordar aquella mariposa negra que había visto en la tienda de ropa, pues se conectaban muchas veces con la muerte. El profesor Sergio nos recibió con una sonrisa cansada, abriendo la puerta de la morgue para que pasáramos.
Al cruzar el umbral nos invadió una atmósfera fría y lúgubre, como si la alegría y la esperanza hubieran sido desplazadas por la tristeza y la desesperación. El olor penetrante a desinfectantes mezclados con el aroma sutil de la muerte nos hizo estremecer. Las paredes grises, desprovistas de vida y color, parecían absorber cualquier rastro de felicidad. La plancha de metal fría nos causaba escalofríos al pensar en su propósito. Mientras esperábamos la llegada del cuerpo, el profesor Sergio comenzó a contarnos que se trataba del cuerpo de un niño, quien había sido atropellado debido a un descuido de sus padres. Sus palabras resonaron en mi mente, pues era muy triste y desafortunado que un niño perdiera la vida. No me parecía justo, pero esperaba que lo que había después de la muerte fuera un sueño y que para los niños fuera uno muy feliz. Pablo, conmovido, preguntó al profesor si era más complicado para él trabajar con casos de niño, ya que la muerte de alguien tan joven resulta especialmente desgarradora. El profesor, con una expresión de resignación, respondió que después de tantos años en su oficio, ya no le resultaba tan difícil lidiar con la muerte de los más pequeños, pero que al fin y al cabo seguía siendo humano y ver a un niño sin vida nunca era fácil de afrontar. En todas las ocasiones en las que el profesor nos había convocado para practicar en la morgue, nunca antes nos habíamos enfrentado a un caso de un niño. Aquella sería nuestra primera experiencia con la muerte en su versión más cruel y despiadada. El profesor Sergio, reconocido por su meticulosa preparación y siempre disponer de todo el material necesario, sorprendentemente llevaba consigo únicamente 2 pares de guantes en esta ocasión. Para optimizar el uso de los guantes, me asignó la tarea de realizar la apertura del cadáver para la autopsia, mientras que mi compañero Pablo se encargaría de coser al final el procedimiento. Cuando el cuerpo llegó a la sala, una sensación inexplicable de incomodidad me invadió. De alguna manera pude sentir un súbito y punzante dolor en el pecho. Con el corazón latiendo con fuerza, me dispuse a efectuar la incisión en el cuerpo, siguiendo las instrucciones del profesor Sergio. Mientras realizaba la autopsia, noté que mis manos estaban frías y temblorosas, y mi respiración se volvía cada vez más irregular. El aire en la sala parecía haberse vuelto más denso y pesado. Cuando finalmente terminamos con la autopsia, Pablo se encargó de coser el cuerpo, tembloroso y con la cara pálida, como si hubiera visto un fantasma. Por mi parte me deshice de los guantes que había utilizado, sintiendo un alivio temporal al saber que ya no los necesitaba. El profesor Sergio y yo observábamos atentamente cómo Pablo cosía el cuerpo con suma concentración. La sala estaba en completo silencio y solo se escuchaba el sutil sonido del hilo atravesando la piel del cadáver. Pero entonces algo inesperado sucedió cuando Pablo estaba por llegar al pecho del cuerpo. La mano del niño muerto se levantó bruscamente y agarró a Pablo del cuello con una fuerza sobrenatural. El grito del pánico resonó en la sala mientras su cuerpo temblaba violentamente. A pesar de que el profesor Sergio intentó tranquilizarlo, explicando que se trataba de un espasmo cadavérico, los ojos desorbitados y el rostro pálido de Pablo evidenciaban que aquellas palabras no le proporcionaban ningún consuelo. Sus manos temblaban como gelatinas mientras luchaba por soltarse del agarre del cadáver. Confieso que yo tampoco pude mantener la calma, sintiendo un escalofrío recorrer mi espina dorsal al presenciar aquella escena tan escalofriante. A pesar de que en clases nos habían advertido sobre la posibilidad de que ocurrieran espasmos cadavéricos, nunca imaginé que sería tan aterrador verlo en persona, y mucho menos experimentar la sensación de que un ser sin vida te tomara del cuello. El profesor Sergio, consciente del miedo y la angustia que embargaba a Pablo en la sala, decidió intervenir de inmediato para liberarlo de aquel agarre. Con suma delicadeza y la experiencia adquirida a lo largo de los años lo logró. El ambiente en la sala se volvió aún más espeso y sofocante mientras el profesor realizaba esa tarea, como si el aire mismo estuviera cargado de miedo.
Una vez liberado, Pablo cayó de rodillas al suelo, jadeando y sollozando de puro terror. El profesor Sergio rápidamente lo ayudó a levantarse y lo llevó a un rincón de la sala para que pudiera recuperarse, pero le explicó que debía continuar cosiendo el cuerpo, pues era el único que tenía guantes. Pero Pablo se negó. El profesor intentó tranquilizar a Pablo, explicándole que esas cosas solían suceder. Así que después de unos minutos, Pablo se armó de valor y se levantó para continuar su tarea. A pesar de que le costó mucho concentrarse debido a sus manos temblorosas y la tensión que sentía en su cuerpo, estaba a punto de terminar cuando algo aún más escalofriante ocurrió. Una mariposa enorme y negra, idéntica a la que habíamos visto en la tienda de ropa, comenzó a volar alrededor del cadáver, agravando el miedo de Pablo. A pesar de ello, reunió toda su valentía y siguió cosiendo hasta terminar. Al ver a esa aterradora mariposa, mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi cuerpo, pues por alguna extraña razón presentía que era la misma mariposa que había visto antes. El profesor, dándose cuenta de nuestra inquietud, intentó espantar a la mariposa. Finalmente, la hizo alejarse, pero la mariposa se posó en el techo como si estuviera vigilándonos desde las sombras. No podía evitar pensar en su presencia. Era una advertencia, una señal de que lo sucedido con el cadáver no era un simple espasmo cadavérico, sino algo mucho más siniestro. Los tres nos quedamos sin silencio tratando de no comentar sobre el suceso para no empeorar la situación. Pablo y yo decidimos ir a lavar y desinfectar nuestras manos e instrumentos, intentando dejar atrás el temor. Al entrar a los lavabos sentimos una atmósfera extraña y gélida, como si la temperatura hubiera descendido drásticamente. Nos miramos, ambos sintiendo el mismo escalofrío, y vimos a la mariposa entrar al lugar. Lavamos nuestras manos rápidamente, pero mientras mirábamos al frente, escuchamos un sonido espeluznante, como si alguien estuviera rasguñando la pared de atrás. Nos quedamos paralizados sin atrevernos a voltear hacia la fuente del ruido. En el instante en el que el sonido cesó, nos armamos de valor y giramos hacia la pared. Lo que vimos nos dejó sin aliento. Escrito en la pared había una frase que decía: «Ayúdenme, hace mucho frío aquí». Y antes de tener oportunidad de reaccionar, volteamos hacia la puerta donde una voz inquietante y siniestra, pero de alguien muy joven, decía nuestros nombres, en un susurro escalofriante que nos dejaba la piel de gallina. La voz profunda y lúgubre parecía provenir del más allá, del espacio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La voz era la del mismo niño al que le habíamos realizado la autopsia unos minutos antes, con la piel blanca, la ropa deshecha por el accidente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y parecía que estaba temblando de frío. Mi corazón comenzó a latir a 1000 por segundo, el sudor frío bajando por mi frente, y sentía que estaba a punto de desmayarme. No pude evitar gritar y Pablo reaccionó igual. El profesor Sergio fue a ver qué sucedía y al vernos en ese estado trató de hacernos reaccionar y nos preguntó qué había sucedido. Le contamos lo que habíamos visto, le señalamos la pared, pero las letras habían desaparecido y el niño también. Nos dijo que nos fuéramos de ahí y nos llevó a cada uno a nuestras casas. En el camino nos comentó que a veces esas cosas pasaban, pues los muertos a veces no comprenden que ya se han ido de este mundo y que quizás el niño sentía frío y miedo por estar en el más allá. Yo agregué que tal vez, cuando sus padres hicieran su velación y entierro, el niño podría descansar en paz. A pesar del miedo que sentía en esos momentos, cuando llegué a casa sentí un profundo sentimiento de tristeza, pues no creía justo que un niño se fuera a un lugar frío y solo, y entendí que buscaba nuestra ayuda. También comprendí la advertencia de la mariposa negra. Esa noche, cuando estaba cepillando mis dientes, volví a escuchar la voz del niño pidiendo ayuda, pero esa vez más lejos, y no lo vi de nuevo. Pedí por su alma y porque pudiera descansar en paz después que lo velaran. Después de esa experiencia comencé a pensar más acerca de la muerte y todo lo que había después, en lo triste de que los niños se fueran, y comencé a tenerle más cariño a mi carrera y a respetar los cuerpos que llegaban a las prácticas.
Hace algún tiempo fui tanatopraxista en una funeraria muy prestigiosa. Mi trabajo consistía en preparar los cadáveres que llegaban para presentarlos de la mejor forma posible ante sus familiares al momento de su velorio e inhumación. Para muchas personas la sola idea de tener cerca el cuerpo frío de un cadáver pudiera parecer impensable, pero para mí era algo común, era algo que tenía que hacerse y lo hacía con gusto para poder ganarme la vida a través de la muerte. El lugar donde laboraba era como todas las funerarias en el interior. Las instalaciones en la capilla velatoria eran muy lujosas y tenía muchas prestaciones para los dolientes, mientras que la sala de embalsamamiento era muy equipada y con 2 mesas para embalsamar, aunque siempre ocupábamos una. Recién había llegado a trabajar a ese lugar haciendo mis prácticas. Los compañeros y ayudantes frecuentemente contaban sucesos extraños que pasaban durante la labor, e incluso mientras los cuerpos inertes permanecían en la mesa para embalsamar. Pero además de eso, se corrían rumores que en una de las salas velatorias llamada El Manantial ocurrían sucesos paranormales que habían espantado a propios y extraños. Sin embargo, pese a que solo eran cuentos y supersticiones para asustar a los niños, como buen escéptico, evitaba entrar en debate sin saber o simplemente hacía oído sordo a las historias que contaban. Pero todo eso cambió una noche. Tenía el turno de noche y caía una tormenta sobre la ciudad. No había servicios programados ni difuntos que velar, así que debía ser una noche tranquila. No me gustaba ese turno y menos que lloviera porque continuamente había bajones de corriente y cortes de luz, así que mataba el tiempo con una taza de café y jugando al solitario en la computadora. La atmósfera fría del recinto de pronto fue inundada por el ruido del teléfono. Nos avisaron que había que recoger un cadáver en una localidad algo alejada de la ciudad. Era manejar por carretera y entre la lluvia no era una idea que me agradara mucho, pero era trabajo y urgente además. Después de unas horas manejando entre truenos y relámpagos, llegamos a una comunidad muy metida entre brechas y caminos enlodados. Al llegar notamos que las personas nos esperaban con ansiedad. Lejos de los habituales llantos y lamentos desgarradores, los deudos del difunto nos apresuraron para que nos lleváramos el cuerpo. Luego de los trámites para el traslado, subimos el cadáver a la camioneta y nos regresamos a la funeraria. El camino me pareció aún más largo y tedioso por la lentitud con la que íbamos a causa de la lluvia. Luego de llegar y meter el cuerpo en la sala de preparación, mi compañero y yo nos colocamos el equipo para trabajar el cuerpo. Mientras leía el parte médico y el certificado para determinar las causas de la muerte y padecimientos previos, mi compañero salió a buscar unos elementos que ocuparíamos para la bomba inyectora. Estaba absorto en la lectura de los detalles médicos y eran muy extraños. Introspectivamente escuché un retumbar en el techo. Fue como si alguien brincara pesadamente y luego pasos apresurados que se dirigían a la escalera que bajaba a la sala. Al principio pensé que había sido mi compañero que compraba alguna golosina en las máquinas expendedoras de los velatorios. Pero al verlo aparecer por la puerta, que dejaba a un pequeño armario donde guardábamos batas y mandiles, me hizo ponerme en alerta, y más cuando me dijo: ¿Escuchaste eso? Nos miramos con desconcierto y ansiosos porque sabíamos que estábamos solos. No había familiares ni servicios funerarios en las salas. Intentamos dar una explicación al asunto. Primero pensamos que el viento había entrado por una ventana y tirado algún pedestal de cirios, pero eran pesados. Luego que se había metido alguien, pero era improbable. Todo estaba bien protegido por rejas y alarmas. Por último, pensamos que había sido el guardián nocturno que fue por dulces a la máquina, pero pensé en mis adentros que él era supersticioso y nunca salía de su caseta de vigilancia durante la noche, más que para abrir las rejas o puertas con código de seguridad. Sin mediar más y algo tensos, decidimos dejar ese episodio extraño y nos concentramos en nuestra labor.
El cuerpo ya estaba en la mesa de preparación. Como aún éramos estudiantes de medicina, nuestra tarea principal era extraer los fluidos del cuerpo e inyectarlo con una mezcla de formol, alcoholes y colorantes con la bomba inyectora a través de las arterias. El trabajo que hacíamos a veces pudiera parecer asqueroso e impresionable para algunas personas, pero nosotros, acostumbrados a ver y abrir cuerpos muertos, no era para tanto. Además de la preparación médica que era necesaria tener, había que tener estómago y mente fuerte para soportar todo el proceso de abrir y limpiar un cadáver. La práctica se complicó muchas veces. Nunca había trabajado con un cuerpo tan especial como ese. Las máquinas fallaban continuamente en la extracción de fluidos. La sangre del cuerpo era extrañamente espesa y oscura, como si tuviera días de muerto. Incluso salían pequeños coágulos negros que tapaban las líneas de la máquina de vacío. Era imposible. El parte médico indicaba que no tenía más de 12 horas de muerto. El ambiente, a medida que pasaban los minutos, se hacía más tenso y agobiante. Para hacer más inquietante el cuadro, el cuerpo tenía una gran cantidad de espasmos post-mortem que jamás hubiera visto. Era como si tratara de evitar que lo punzáramos o lo hiriéramos. Aquello dejó de ser algo rutinario por algo con tintes macabros, ya que el aspecto del cadáver era inquietante. No era una persona con facciones normales. Era una locura, pero había que continuar. Cuando por fin acabamos, debíamos suturar los orificios por donde se había hecho las extracciones. Ya estábamos muy cansados y la tensión gobernaba nuestros cuerpos y mentes. Yo me sentía somnoliento y apenas podía mantenerme en pie. Y para colmo, me di cuenta que no teníamos hilo para suturar. Así que nos lanzamos una mirada de desasosiego, mi compañero y yo. Uno de los dos tenía que ir por el hilo al almacén que se encontraba al otro lado de la sala y tenía que caminar por un pasillo oscuro e iluminado por los ocasionales relámpagos de la tormenta que aún continuaba. No sabía qué era peor, si hacer eso o quedarse con el cuerpo inerte a riesgo de que se fuera la luz. Como deseaba descansar, decidí quedarme a lavar el instrumental mientras mi compañero iba a ir al almacén por el hilo. Comencé entonces a ajustar el instrumental y me dirigí a la tarja al otro extremo de la sala, donde se lava el instrumental y otras cosas. Al abrir el grifo sentí una corriente de aire helado que me invadió y me erizó la piel. En eso siento un firme toque en el hombro. Creyendo que era mi compañero, escucho que dice con una voz un tanto ronca: Me voy. Enseguida vi en el reflejo del azulejo una persona que abriría las pesadas puertas laminadas y salía. Pensé que era mi compañero por el color de la vestimenta. Luego de ver esto, al hacer a un lado el jabón líquido, me di cuenta que ahí estaba el hilo y la aguja para suturar. Los tomé y corrí a la puerta para gritarle a mi compañero que no fuera por ellos, pero al salir solo vi oscuridad y el reflejo de un relámpago seguido de un trueno me hizo estremecer. En eso mi compañero abre las puertas de la sala y me dice con un rostro impaciente: ¿A dónde vas? Tranquilo, solo me quité los guantes y dejé el mandil en el armario. Sin poder comprender lo que sucedía y agobiado por un leve temor que hizo temblar mis piernas, me metí de nuevo en la sala y me senté. Le conté a mi compañero lo que vi y se sorprendió al igual que yo por esas afirmaciones. Al final intentamos darle una explicación y dedujimos que era cansancio. No quisimos darle más vueltas al asunto y suturamos rápido el extraño cuerpo. A la mañana siguiente, cuando llegué al turno, la funeraria estaba muy activa. Los servicios para el muerto de la noche anterior se llevaban a cabo. Había poca gente en la sala y nadie se veía acongojado. Pude escuchar algunos murmullos sobre el gusto que les daba a algunas personas el que esa persona hubiera muerto. Había sido muchas cosas en la vida. No me interesó saber más y antes de bajar a la sala para checar mi entrada, la curiosidad y el deseo de saber qué había pasado durante la madrugada me hizo ir al cuarto de vigilancia donde estaban los monitores. Me llevaba bien con el guardia y éramos amigos, así que
No hubo problema en que me mostrara los videos de la sala de embalsamamiento. Él era también supersticioso, así que, al contarle lo que había experimentado, se emocionó y se dispuso a ver el video. Llegamos a la parte en donde comenzaba a lavar el instrumental, y en ese instante la grabación se granuló y mostró algo extraño en ella. Se ve claramente como una especie de sombra oscura sale del cuerpo del cadáver y se acerca a mí. Y enseguida, con una velocidad inusual, sale abriendo las puertas y desapareciendo en la oscuridad del pasillo. Mientras yo salgo corriendo y mi compañero atrás de mío. Después de ver eso, mi entendimiento y mis creencias dieron un giro. Había algo extraño en todo eso, pero no quise saber más del asunto. Y eso solo fue el principio de muchas experiencias con lo siniestro. Mi nombre es Raimundo. Ahora soy médico forense con 20 años de experiencia. Desde pequeño me acostumbré a ver cadáveres todos los días, a oler la muerte y saber que todos, irremediablemente un día, estaremos en una plancha fría de cemento. Aquí les comparto mi historia, desde las primeras experiencias paranormales en la morgue hasta lo que he visto el día de hoy. Contar ahora lo que viví cuando era un niño quizás no produce tanto terror, pero al momento de vivirlo fue traumatizante para mí. En los años 70, mis padres trabajaban en una morgue. Por lo mismo, desde muy chico supe lo que era un muerto, porque hablar de cadáveres era el tema de todos los días en mi casa. Papá era un señor muy alto y de complexión robusta. Eso le ayudaba mucho para mover los cadáveres, porque cuando los cuerpos están sueltos, se tiene la sensación de que pesan más. También le servía cuando aparece la rigidez corporal, el llamado rigor mortis, que causa un estado de inflexibilidad en las extremidades y una dificultad para mover el cadáver. También le ayudaba mucho su forma de ser, muy recto, muy serio. A pesar de saber mucho de medicina, creía en las cosas paranormales y no se asustaba con nada. Sabía hacer de todo, aunque era el encargado de las necropsias. También era embalsamador. Varios años fue trabajador de una funeraria. Toda su vida giraba en torno a la muerte. Mi madre era de complexión regular. En realidad, muy pocas veces le ayudaba a mi papá. Ella más bien se encargaba de arreglar los cuerpos. Era tánato-estética. Maquillaba hombres y mujeres por igual, porque los muertos ya no tienen color. Entonces, ella alistaba a los difuntos para que lucieran lo mejor posible cuando los familiares los vieran en ese estado por primera vez, dándoles una apariencia de estar dormidos, tranquilos, aparentando que descansan en paz. Mi padre, el güero como le decían, trabajaba el turno nocturno. Siempre quiso que yo me dedicara a lo mismo que él. Por eso muchas veces me llevó a su trabajo, donde mientras lo realizaba me explicaba muchas cosas en referencia a los cadáveres. Poco a poco me fui acostumbrando a ver personas sin vida, no solo a mirar, sino a oler la sangre. También me ayudó a comprender que la muerte es un proceso natural. En una palabra, aprendí a no tenerle miedo a los muertos. A mis padres siempre los admiré por lo que hacían. No todas las personas tienen estómago para esta profesión. Además de la experiencia, tienen que tener el gusto y los nervios de acero por las situaciones extrañas que ahí pasan. Recuerdo la primera vez que me llevaron a la morgue. Mi papá le pidió permiso al guardia porque no tenía dónde dejarme. Como eran amigos, accedió sin problema. Me acuerdo que me miró aquel señor. Me preguntó si no me daba el miedo los muertos que hablan. Luego se sonrió. Sin comprender realmente lo que me decía, moví la cabeza de forma negativa. Luego nos metimos a un cuarto grande, donde me acuerdo que había 2 cuerpos, las salas de las necropsias. Ese lugar era realmente frío. Al entrar esperaba ver a los muertos tirados, todos llenos de sangre, pero en realidad era un lugar limpio, todo realmente acomodado. Lo único que se sentía extraño era el ambiente.
Se respiraba la soledad y un olor diferente que yo no conocía. Miré a mi papá ponerse una bata, mascarillas y guantes blancos, mientras yo me senté en una camilla como a unos 3 metros de él. Cuando se dispuso a trabajar, lo primero que hizo fue persignarse. Después de unos segundos se puso a hablar con el muerto. Le dijo que todo estaba bien, que él lo iba a preparar para que pudiera descansar tranquilo. Por varios minutos estuvo hablándole al cadáver como si se tratara de cualquier persona. Le pedía que no tuviera miedo, que todo eso que sentía pronto pasaría. Yo lo veía extrañado. No recuerdo haber sentido miedo al mirar a mi papá por primera vez realizar su trabajo. Lo que nunca se me olvida fue que el otro cuerpo, el cual estaba cubierto con una sábana blanca, de manera repentina movió uno de sus brazos. Con el movimiento dejó descubierta su cabeza. Al ponerle atención me di cuenta que su piel tenía un color raro y además estaba con los ojos abiertos. Claro que me asusté. Nunca había visto cosa semejante. Caminé hasta donde estaba mi papá, sin dejar de mirar aquel cuerpo, pero a decir verdad, más bien parecía que era el cadáver el que me miraba a mí. Tal vez sería el miedo porque puedo asegurar que me seguía con la mirada. Eso sí me sorprendió. Me dio mucho miedo porque yo sabía que era un muerto. Cuando me acerqué le dije a mi papá lo que había visto. Solamente volteó a verme. Sonrió un poco al decirme que no le hiciera caso porque era solo un cadáver indefenso. Yo estaba pequeño. Aún así alcancé a ver cómo el cuerpo que atendía a mi papá estaba llorando. Las lágrimas le recorrían la cara y caían en la losa. Yo estaba extrañado. No sabía qué lugar era ese, donde en verdad los muertos se movían, aunque ahora que soy médico, sé que quizás esa persona que lloraba tenía vida. La llamaban catatonia, pero no lo puedo asegurar. Esa es la primera experiencia que yo recuerdo. Me atrevo a decir que marcó mi vida, porque hasta el día de hoy, después de tantos años, no la puedo olvidar. También recuerdo una ocasión que mi papá estaba trabajando con el cuerpo de un amigo suyo, muerto, unas horas antes en un accidente. Por largo rato habló con él. Lo sorprendente para mí fue escuchar cómo el cadáver le contestó en 2 ocasiones, emitiendo un sonido que a mí me pareció de lo más horrible. Mientras yo estaba lleno de miedo, mi papá se mostraba muy tranquilo. Primero me decía que el muerto le agradecía el trato con respeto, pero al mirarme espantado me explicaba que era una cosa normal. Eran aires que arrojaba el cuerpo por la boca y al mover las cuerdas vocales se producía el sonido. Que no me asustara. En ese entonces yo era un niño, tendría unos 9 años. No comprendía mucho cosas que él me explicaba, por eso me daba mucho miedo ver a los muertos moverse, llorar o escucharlos quejarse. Cuando me acostumbré a eso, pasó algo peor. Una madrugada, después de terminar su trabajo, mi papá se recargó en una silla y cerró los ojos, quedándose un rato dormido. Yo estaba acostado en una camilla en un rincón de la morgue. Pasando un rato claramente escuché que se abrió una de las gavetas, ahí donde se ponen los cadáveres. Me senté en la camilla. Sabía que solo estábamos mi papá y yo. Nadie había entrado. Después de unos segundos se escuchó como se abrió otra más. Luego escuchaba pisadas de pies descalzos. Lo primero que se me vino a la mente fue que los muertos se habían levantado. Por el lugar donde estaba no alcanzaba a mirar todas las gavetas. Lo que sí empecé a ver fue la sombra de alguien que lentamente caminaba muy cerca de mi papá. Era tanto mi miedo que aunque quería gritar no podía hacerlo. Por eso me tapé hasta la cabeza con las sábanas que tenía. Así estuve por un rato. No pude decir nada ni moverme porque estaba temblando, escuchando esas pisadas por todas partes. Cuando escuché que bostezó mi papá me asusté, pero luego supe que se había despertado. Le conté lo que había escuchado y lo que miré, pero él me dijo que seguro estaba soñando. Cuando fue la hora de su salida, antes de irnos, volteé a ver las gavetas y para mi asombro, todas estaban cerradas, como si nada hubiera pasado. De lo que sí estoy seguro es que no lo soñé. Quizás tendría unos 10 años cuando una noche que acompañé a mi papá me quedé dormido un rato. Ya entrada la madrugada, no sé cuánto tiempo,
Al despertar me di cuenta de que estaba solo en ese lugar. Le grité a mi papá, pero todo estaba en silencio. De repente entró una persona a la morgue. Por sus vestimentas supe que era un guardia de seguridad. Lo curioso era que estaba manchado de sangre. Además, estaba bastante pálido. Ni siquiera me miró. Caminó alrededor de un cuerpo que estaba esa noche ahí. Sorprendido le pregunté si buscaba a mi papá, pero tampoco me respondió. Se paró a los pies de aquel difunto, dándome la espalda. Fue como si estuviera hablando con él, porque movía mucho sus brazos, aunque no pronunciaba ninguna palabra. Segundos después, así como entró, salió, en silencio y sin decir nada. Cuando regresó mi papá, le platiqué lo que había ocurrido. Me miró extrañado. Me dijo que nadie podía entrar ahí sin autorización, porque era un lugar restringido. Me preguntó cómo era ese señor. Cuando se lo describí, me dijo que no podía ser, porque según las señas que le daba, era un guardia que años atrás lo asesinaron de 3 balazos afuera de la morgue. Cuentan los que lo han visto, que desde entonces se aparece por las noches. En ocasiones entra a la morgue, checa a los muertos tratando de reconocer a su asesino. Después se confirma que no es, así que desaparece, aunque mi papá me aseguró que él nunca lo había visto. Esa noche supe que, aparte del comportamiento extraño de los cuerpos de los muertos, también se tenía que lidiar con sus espíritus o apariciones fantasmales. Todo eso y muchas cosas más me pasaron en ese lugar, que de niño me parecían tenebrosas. Cuando crecí, fui a la universidad. Me preparé para hacer lo que mi papá siempre quiso que fuera. Después de graduarme, mi primer trabajo fue en la morgue de un hospital. Ya nada era nuevo para mí, pero tenía que empezar de abajo, como todo principiante lo hacía. Recuerdo la primera vez que fui al cuarto mortuorio, en la madrugada. Por alguna razón me sentí extraño. Cuando caminaba por un largo y solitario pasillo, al llegar me senté a esperar a mi compañero, con quien compartía turno, porque él era el responsable. Esa noche, si tendríamos trabajo, había 3 cuerpos de personas adultas, cubiertos con sábanas blancas. Todo estaba tranquilo, muy normal. De pronto empecé a escuchar los sollozos de un niño. Ya estaba acostumbrado a las cosas paranormales, pero en esa ocasión en especial se me erizó la piel. Además, ahí no había ningún cadáver de niño, así que volví a mirar los cuerpos y todos eran de personas mayores. Claramente escuchaba cómo ese niño seguía llorando. Extrañado me levanté. Empecé a checar el lugar, primero con la mirada. Luego caminé entre los cadáveres. Me di cuenta que debajo de una camilla estaba el cuerpo de un pequeño, cubierto por completo con una sábana, en posición fetal. Él era quien lloraba. Le pregunté el por qué estaba ahí abajo, pero no me respondió. Solo seguía llorando, aunque parecía que su cuerpo no se movía para nada al hacerlo. Me puse en cuclillas para verlo mejor. Le volví a hablar. En esta ocasión dejó de llorar, aunque tampoco me respondió. Le pregunté si se encontraba bien, que qué estaba haciendo en ese lugar, y aun con la sábana cubriéndolo por completo, se sentó frente a mí. Al no poder verlo, me puse algo nervioso. Además no comprendía qué estaba haciendo un niño en ese lugar, y a esas horas de la noche. ¿Cómo era posible que se hubiera podido meter? Como pude lo saqué de abajo de la camilla y lo cargué en mis brazos. Apenas había dado unos pasos y me di cuenta de algo extraño. Estaba demasiado frío, helado como un muerto. Para mi asombro me pareció escuchar que empezó a reírse, aunque el cuerpo no se movía ni siquiera para respirar. Sentí un gran escalofrío. Lo más rápido que pude lo puse sobre la losa. Al quitarle la sábana, dejó de reír. Al verlo de cerca no lo podía creer. Ese niño era un cadáver, que por su aspecto tendría unas horas de haber muerto. Lo inquietante era su aspecto. Tenía los ojos muy abiertos, casi como para salirse de sus cuencas. Además su boca también se encontraba abierta, como si hubiera gritado con todas sus fuerzas. Volteé para todos lados a ver si no había alguien más, porque no podía ser que ese niño estuviera llorando. Estaba muerto. Me invadió el miedo al recordar que él solo se había enderezado. A pesar de estar acostumbrado a ver muertos,
Y desde niño, ese cuerpo en particular me producía escalofríos. El haberlo cargado me dejó una sensación terrible. Cuando llegó mi compañero con los papeles, me dijo que había 4 cadáveres, 3 adultos y un niño. Como me notó muy serio, me preguntó qué me pasaba. Después de contarle todo, me dijo lo que yo ya sabía, que los cuerpos a veces se mueven, y quizás por eso el niño estaba en el suelo. Dicho esto, trató de convencerme que lo demás lo había imaginado. Me dio una palmadita en la espalda y me dijo: «Bienvenido a la morgue». Empezamos a trabajar, pero yo me sentía nervioso porque una cosa era que se movieran los cuerpos y algo muy diferente y espeluznante fue que aquel niño, claramente yo lo escuché llorar. Nos dedicamos a trabajar con los 3 adultos y mientras lo hacíamos, por mis nervios volteaba con frecuencia hacia donde estaba el cadáver del niño, imaginándome que otra vez podría levantarse. Cuando tocó su turno, mis manos temblaban como si fuera la primera vez que tomaba un muerto. Todo el tiempo estuve nervioso, al grado de sudar, a pesar del frío tan macabro que había. El cuerpo no presentaba golpes o huellas de violencia. No tenía rastros visibles de enfermedad. ¿Murió de un paro cardíaco a los 12 años? Parecía que este era producto de un susto, pero el terror que tenía reflejado en su rostro era algo temible. Al terminar, le pedí a mi compañero que guardara el cuerpo, porque yo me sentía agotado, aunque la verdad era que le tenía miedo a ese niño. Esa noche estuve muy intranquilo. Por la mañana, ya en mi casa, me acosté a descansar. Por largo rato se me fue el sueño, recordando cómo lloraba el cadáver del niño. Cuando por fin me dormí, me miré parado dentro de la morgue temblando de frío. Poco a poco fue disminuyendo la luz y se empezó a escuchar aquel llanto aterrador. No sabía para dónde correr. Muy cerca de mi oído me dijeron: «Se me apareció el diablo». Cuando sentí una mano fría tocando mi hombro me desperté. Dudé un poco en ir a trabajar esa noche, pero tenía que hacerlo. De lo contrario no iba a soportar trabajar toda mi vida con cadáveres. Por eso me alisté y a las 11 de la noche yo estaba de vuelta en la morgue. Al llegar me enteré que el cuerpo de aquel niño seguía ahí. Nadie lo había identificado aún. Que estuviera era una posibilidad. Además, yo lo presentía desde antes de entrar. Por eso seguía algo nervioso. Esa noche tuvimos solo un cuerpo. Por lo mismo, nos desocupamos temprano. Como a las 3 de la mañana mi compañero fue a entregar unos resultados y yo me quedé solo. Pasaron quizás unos 15 minutos y empecé a escuchar unos extraños golpes, ahí mismo, dentro de la morgue. Cuando me di cuenta que ese sonido venía de las gavetas, entré en tensión y sentí que la sangre se me fue hasta los pies. Venciendo mi miedo, en lugar de salir corriendo decidí ir a investigar. Cuando comprobé que el ruido venía de adentro de una gaveta donde estaba un muerto, no lo podía creer. Tampoco tenía las agallas para abrir y ver quién era que quería salir. Mejor me di la media vuelta para regresar al lugar en donde estaba. Cuando lo hice, escuché que la puerta de la gaveta se abrió. Tuve una sensación de terror como nunca. No me atreví a voltear. Seguí caminando, sintiendo la terrible sensación de que alguien me miraba. Cuando llegó mi compañero, no le conté lo que había escuchado. Solo le pedí que fuera a checar los refrigeradores, el cuarto donde se guardaban los muertos. Extrañado por lo que le pedí, fue y al poco tiempo regresó. Mirándome a los ojos, levantó su pulgar y me hizo saber que todo estaba bien. Por no dejarle pedí que me llevara a donde estaba el cuerpo del niño, porque yo no sabía dónde lo habían puesto. Caminó y me señaló con su dedo la gaveta. Era la misma donde momentos atrás había escuchado los ruidos, así que fue entonces cuando le conté todo lo ocurrido. No sé si en realidad me creyó, pero luego de ponerse muy serio me platicó que ahí pasaban cosas increíbles, de las llamadas paranormales. Muchos trabajadores, así como estudiantes, aseguran haber visto espíritus y fantasmas de los muertos, además
de esencias que abandonan los cuerpos. También a todas horas escuchan ruidos y lamentos sin saber realmente de dónde vienen o quién los hace. Pero una cosa sí es seguro, no es nada de este mundo. Me dio a entender que tendría que acostumbrarme a convivir con toda clase de cosas raras, que solo me dejara llevar porque las manifestaciones realmente son frecuentes y nosotros como médicos forenses tenemos las cualidades para lidiar con todo esto. Ahí comprendí que mi papá podía oír y hablar realmente con los muertos. También seguramente estaba acostumbrado a ver todo tipo de manifestaciones sin sentir temor. Espero que mis experiencias les hayan gustado. Tengo más y se las voy a contar en la próxima.